Buenas tardes, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero de perros de presa canario Irema Curto, Kennels, Tenerife, España. Como continuación, en cierto modo, del vídeo que he hecho esta mañana, en el que hablo de un matrimonio de Gran Canaria, de vecindario, que nos visitó el día 17, porque en el fondo tiene mucho que ver la visita de el señor de ayer, un abogado, como ya he dicho en el vídeo, al final del vídeo anterior, un joven abogado, hijo de leonés con inglesa. Tienen este matrimonio 3 hijos, como el matrimonio de Gran Canaria del día 17. Vive aquí en la parte noroeste de la isla, de Tenerife, en el Realejo. Y bueno, él no tiene perros de presa canario, no los ha tenido, pero sí que es una raza que le llama la atención. Es más bien aficionado a los perros de caza, los pointer ingleses básicamente, para perdices, cazador de perdices, ¿no? Y hemos hablado largo y tendido, hablamos ayer largo y tendido sobre distintas razas de perro, las funciones que cumplen, los de caza, los de guarda, defensa. Y bueno, me comentaba que él tuvo hace muchos años, cuando era un muchacho, un mastín del Pirineo español, y luego ya pues nos derivamos a los pointer ingleses, que se crían en Inglaterra, que se crían en España, que se crían en Francia, en Estados Unidos, y en realidad surgió el tema de la uniformidad racial, ¿no? De la homogeneidad. Entonces decía, no, es que en el pointer inglés hay diferencias, muchas diferencias entre unos según del país, y digo sí, pero todos son pointers, le decía yo, ¿no? Unos serán más pequeños, otros serán más grandes, según el gusto de los criadores y para el terreno en el que cazan. Por ejemplo, si son en campos abiertos, llanos y eso, bueno, pues me consta que los perros de cierto tamaño son los deseados, y hay otros que para terrenos abruptos, como los de aquí, accidentados, en las Islas Canarias, sobre todo Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro, pues rinden mejor los pointers de mediano tamaño a pequeño. Yo fui también cazador hace muchos años en Gran Canaria con pointer inglés de perdices. Poco tiempo, pero sí conozco el tema y he estudiado las diferencias que hay entre razas. Y le saqué un libro de mi estantería escrito por Gabriel Palacios de Barcelona. Ese libro Gabriel Palacios lo escribió con 21 años, si no recuerdo mal, y es una monografía dedicada al pointer inglés, y escribió otras monografías dedicadas a otras razas, que no recuerdo cuáles, porque han pasado muchos años desde que me regaló este libro y me lo dedicó. En aquella época los perros tenían, los pointers ingleses, que es de lo que va la monografía de este amigo de Barcelona, tenían, según los países, ciertas peculiaridades, pero como yo le decía a este joven de ayer, dependía mucho también de los criadores y de la afición de los criadores. Hay quien quiere más, según para los terrenos que tienen que cazar, más grandes, otros más pequeños y otros medianos. Bien, pero que no cabe la menor duda que todos tienen las características
estándar del pointer inglés. No se confunde nadie que tenga un mínimo de conocimiento, que sabe diferenciarlo, sabe distinguir lo que son pointer ingleses de otras razas, porque son distintos. Es una raza muy bien fijada para la caza de aves. En cambio, el perro de presa canario, porque es que me preguntó, ya daba por hecho este joven que el presa canario ya estaba fijado, ¿no? Y yo le respondí que no, desde mi punto de vista, no. En el perro de presa canario hay distintos gustos, distintos criadores. Están los criadores que crían pensando en las exposiciones, no más que en la función que van a cumplir a lo largo de su existencia los perros. Y no tienen muy en cuenta si esos perros van a funcionar de forma debida en la guardia y defensa de su territorio, de las propiedades de los dueños y tal. Y yo le argumentaba que aún dentro de los distintos criadores de perros de presa canarios para exposiciones también había diferencias. Y coincidía este señor con los planteamientos del matrimonio del día 17 de Gran Canaria, pues eso, paticortos, con los belfos colgando, que babean con mucha frecuencia, faltos de temperamento, instinto de guarda, pero claro, gordos como salchichones, cargados de grasa, pero si los criadores se llevan, porque muchas veces en estos casos, este tipo de criadores, se dejan llevar más bien por los criterios de los jueces, o sea, los jueces son los que premian los perros en las exposiciones, monográficas o no. Y entonces ellos, los criadores, según las tendencias que van imponiendo los jueces, que de forma más o menos consciente o inconsciente van dirigiendo la cría hacia un determinado fin, que es el de las exposiciones. Entonces tienen en cuenta pues unos parámetros morfotípicos y funcionales, lo mismo que pasa con el mastín español, los meos, ¿no? Que distan mucho los mastines loberos, que no han visto nunca una pista de exposiciones, un ring, y simplemente los ganaderos los crían pensando en la función que tienen que cumplir esos mastines con respecto al lobo, defendiendo a los rebaños de ovejas de los depredadores más peligrosos, los peores, que son los lobos, pero también contra los jabalíes, contra los buitres. Y claro, esos mastines es lógico y normal que se diferencien de los meos, porque los meos los van seleccionando para las exposiciones y se dejan llevar también por las mismas directrices que son para las exposiciones. Entonces hay incluso ganaderos, que yo conozco alguno, podría mencionarlos, que crían pensando sus perros, además del lobo, o sea, o para el lobo, para las exposiciones, porque en el fondo también ven una fuente de ingresos en la venta de los cachorros de esos perros, y claro, si no ganan en exposiciones esos mastines, pues luego no pueden ofrecerle a los posibles compradores hijos de campeones. Y bueno, y ahí está la cosa. Pasa con los mastines españoles, pasa con los perros de presa canarios, pero no solamente en las Islas Canarias, eso está pasando con los criadores de perros de presa canarios que crían pensando en las exposiciones en Francia, en Alemania, en Holanda, en fin, en toda Europa, en Estados Unidos, y además es lógico también que les salgan de ese tipo de perros porque les han comprado a los criadores canarios o peninsulares que han criado ese modelo de perro.
y entonces han ido pues a criadores como la Casa del Presa o como los Calabazo de aquí de La Palma u otros criadores de Tenerife y Gran Canaria, y ese modelo, ese prototipo de perro de presa canario es el que se ha venido y se está reproduciendo sobre todo en Occidente, porque en los países africanos, por ejemplo, nosotros hemos vendido algo, pero sobre todo los países musulmanes no suelen comprar perros, al menos de este tipo de perros, ¿no? No son, las razones no voy a exponerlas ahora, que más o menos tengo una idea clara de por qué razones, pues, pero en Occidente, todo Occidente que se cría este tipo de perros y otros similares, como es el Cane Corso, el Mastín Napolitano, el Mastín Inglés, el Bull Mastiff, pues están las diferencias se imponen pues en las exposiciones o en el trabajo. Los aficionados al perro de presa canario funcional pues no son partidarios de ese tipo de perros. Entonces, las consecuencias negativas para estos criadores que crían ese tipo de perro, pues son negativas, son pues eso, que venden un perro, que dicen que no, que el perro, sus perros guardan solamente ya con la presencia ya se imponen, pero los compradores que no se llevan por las exposiciones o por los shows, como dicen los ingleses, pues cuando compran esos perros luego se dan cuenta que no cumplen las expectativas que esperaban los compradores. O sea que eso ha pasado en todos los países, incluso en Brasil, lo sé porque nosotros hemos recibido personas del Brasil que nos lo han comunicado, nos lo han manifestado, que los perros esos los compraron sin un conocimiento profundo del tema y se los llevaron a sus casas y a sus criaderos y luego pues les han defraudado. Pues eso es bueno o malo, pues para la raza eso es negativo. Desde mi punto de vista es negativo y eso es lo que manifestaba en la conversación ayer este joven abogado y el martes pasado, el día 17, el matrimonio de Gran Canaria, pero es que eso es una constante. A nosotros vienen tenemos demanda, el problema es que a veces las perras no quedan preñadas y a veces camadas que nacen y se enferman algunos, que es lo que yo planteaba ayer, y es un problema que ser criador y depender de las crías como supervivencia, la economía, depender de las crías y ventas, pues a veces va muy bien y otras veces no va tan bien. Por ejemplo, ahora mismo nosotros, según me decía Manuel Curto Jr., mi hijo, tenemos unas 29 reservas en firme. Pero claro, algunas de las reservas todavía no se han podido cumplir, no hemos podido mandar los cachorros que teníamos que haberlos mandado ya, tanto de capa negra como de capa bardina, alguno leonado, pues porque no han ido bien los embarazos, o sea, se me han quedado en este año unas 8 hembras, primero 4 vacías y ahora otras 4 vacías, y claro, eso nos angustia bastante, pero bueno, es un hecho inevitable y que ya contamos con ello, que a veces es así y otras veces pues a lo mejor hay 6 o 7 u 8 camadas, con camadas numerosas y todo va bien y entonces podemos cumplir con nuestros compromisos. Pero bueno, lo que voy es que yo pienso que hay más demanda, mucha más demanda del perro funcional, pero de verdad, no de boquita, que los criadores todos dicen, sí, mis perros ganan premios y además cumplen las funciones de guarda, son perros que funcionan. Y eso ellos saben muy bien que no es así. Porque claro, si cuando se aparea un macho de presa canario con una hembra presa canario
y que no cumple esas funciones porque no es apto para eso, ni los padres ni los abuelos, pues no pueden salir los hijos que van a vender o que tienen reservados que cumplan esa función como ellos dicen. Y los compradores se dan cuenta, porque luego ellos, si son esos compradores son criadores, pues luego tienen que responder de cara a sus clientes de la calidad funcional de esos perros, que no se da, y les reclaman, o no vuelven a comprarles, porque los criadores nos salvamos como tales criadores, no solamente en la venta, en una venta, sino que ese señor o esa familia o esas personas compran uno y si están contentos con el perro en sí, por su funcionalidad, por todo, pues luego te compran una hembra o al cabo de un tiempo pues te compran otro macho y además hablan con los amigos, conocidos de la calidad de sus perros o de su perro, pero calidad real. Porque una cosa es la calidad que se le dice al criador, digo al comprador que tiene, pero luego no se corresponde con la realidad, y pues van perdiendo mercado. ¿Cuál es el mercado? Pues que ya no les piden perros porque se va corriendo la voz y compran a otros criadores que crían perros funcionales, que los hay, nos consta. Nosotros tenemos clientes en Europa, en Estados Unidos, en Hispanoamérica, no pocos, que crían con perros de los nuestros y algunos que anteriormente han criado con perros de esos de exposición y luego no han querido saber más de esos perros y nos han comprado a nosotros y nos lo han dicho. Y ahora mismo tenemos reservas hechas en firme para criadores tanto en América, no solamente en Norteamérica o en Sudamérica, sino digo en términos generales en América y en Europa, pues que no quieren saber de esos perros y que están esperando perros funcionales, sanos, con buenas caderas, buenas bocas. Y hablábamos pues de las ayer mismo y el otro día, lo que he dicho en el vídeo anterior, que lo he hecho esta mañana, porque tenía que haberlo del día 17, tenía que haberlo hecho al día siguiente, pero no me fue posible, ni al otro, lo tuve que hacer esta mañana. Y ahora, hoy tarde, hago este vídeo. Bueno, pues con ambos clientes o posibles clientes, porque estas personas no han venido a comprar, sino que han venido a por el libro y para que se lo dedicara. Y a mí me alegra mucho que vengan aquí a comprar el libro, yo se lo dedico, y conversamos. Podemos pegarnos 2 o 3 horas u hora y media conversando sobre esto que estamos hablando ahora, porque sembrar es muy importante. El matrimonio de Gran Canaria me dijeron, no sé si en el vídeo esta mañana lo he dicho, me dijeron que ellos han visto todos los vídeos, todos, y vinieron con mucha ilusión para que nosotros los atendiéramos y charlar un rato, y han visto la caja de fruta que nos regalaron de Gran Canaria, de vecindario. Y bueno, y este señor de esta mañana pues también quería conocernos porque ha visto unos cuantos, no sé si me dijo unos 30 vídeos de los míos y de los de Manuel, mi hijo también. Y dice que cuando él viaja bastante en automóvil y entonces él se lo pone y lo escucha como un podcast, me decía, ¿no? Escucha los vídeos que le parecen interesantes y bueno, pues a mí me alegra mucho que diga que le parecen estos vídeos interesantes, porque a veces uno se queda en la duda, ¿para qué seguir haciendo vídeos? Y a lo mejor, pero sí, les parecen interesantes y a nosotros nos alegra que vengan a que les firmemos los libros, ¿no? Total, que este joven abogado hablamos largo y tendido sobre esto, sobre los perros de ganado majoreros o los mastines canarios, y entonces me quiso tirar de la lengua a ver cómo llevaba el tema
de los perros de ganado majorero, y yo le dije, bueno, que estoy en eso, pero que todavía no he hecho una presentación en sociedad de los perros que estoy seleccionando ahora majoreros. O sea, y le argumentaba que perro majorero, lo mismo que decía en este vídeo y en otros que lo he dicho, que perro de ganado de Fuerteventura es una cosa y perro majorero, que es como se reconoció, es otra, porque perro majorero son todos los perros que proceden de esa isla, pero que esa no es la denominación con el que lo tenían que haber registrado, porque si, ya dije en un vídeo hace tiempo, si hubiesen sobrevivido los perros de presa de Fuerteventura, que fueron introducidos en Lanzarote y Fuerteventura, sostengo yo, desde España en el 1404, pues si hubiese sobrevivido el perro de presa, ¿qué hubiesen puesto? ¿Cómo los hubiesen reconocido ahora en estas fechas? Perro majorero, ¿cuál de ellos? ¿El perro de presa, un perro majorero? ¿El perro de ganado, un perro majorero? Los perros de caza, un perro majorero, todos serían majoreros. ¿Y con qué denominación? Bueno, pues yo hubiese puesto perro de ganado de Fuerteventura, el perro de presa, si hubiese sobrevivido, subsistido, hubiese puesto perro de presa de Fuerteventura, Islas Canarias, y si hubiesen sobrevivido los perros de presa de Tenerife, de Gran Canaria y todo eso, que eso desaparecieron, no sabemos ni en qué fechas, que es lo que estaba hablando ayer, ¿no? Pues, bueno, yo lo suelo comentar y en los vídeos está. Es un error, perro majorero, porque cuando yo iba a hacer estudios de campo Fuerteventura para estudiar el tema, la raza majorera de perros de ganado, pues allí se me decía, no, esto aquí se le llama perro de ganado o perro de la tierra, como ya lo he hecho constar constantemente. Y el que es de capabardina es capabardina, pero perro de ganado o perro de la tierra. En los documentos que yo he investigado no se menciona como perro de la tierra, de Tenerife y Gran Canaria, sino perro de ganado. Y el perro de presa. Y entonces, claro, me preguntaba, bueno, pero ¿y el perro, el mastín canario? Digo, bueno, ya vendrá, ya vendrá. Claro, mastín y yo le decía al joven abogado que mastín canario, si aquí no hay lobos, pues claro, lo asociaba al mastín español. Pero es que el perro de presa que trajeron aquí era el perro de presa carnicero, pero no sabemos exactamente si aquí se introdujeron más perros de tipo presa. Solamente se menciona perro de presa en los acuerdos de los cabildos. Y también perros de los grandes en los acuerdos y ordenanzas de Tenerife. Y perras de las grandes, y perros de presa, que se autorizaba a los carniceros, perros de presa. Entonces yo pienso que aquí se introdujeron a lo largo de los años, después de la conquista y ya repartimiento de tierras, y eso pasó a ser no una colonia, aunque ahora algunos todavía siguen manteniendo que esto sigue siendo colonia de España y que hay que conseguir la independencia. Esas personas que escuché el otro día con la celebración de la independencia de Canarias, de Secundino Delgado y bla, 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 y Cubillo, Antonio Cubillo. Entonces, yo no sé lo que les pasa por la cabeza a estas personas. La cultura que tienen estas personas me parece a mí que es muy, muy básica, muy elemental, muy pobre, y por eso se plantean esas cosas. A mí me da la impresión que canarios que tengan una base cultural bien cimentada, completa, compleja, porque es compleja, no se plantearían eso así, porque esto no es ninguna colonia. Aquí se asentaron ibéricos, o sea, peninsulares, básicamente la conquista por manos de los castellanos, al principio no. Se empezó con Jean de Bettencourt, Godifré de la Salle y 63 personas, pero luego ya cuando van a entrevistarse Jean de Bettencourt con unos cuantos hombres, y se entrevista Jean de Bettencourt con Enrique III de Castilla, pues el Enrique III de Castilla autoriza a
traer a las Islas Canarias para la conquista, pues semilla, trigo me parece que era, y no sé cuánto, tendría que mirarlo ahora. Luego 500 piezas de armas, igual número de hombres, o sea, 500 hombres de guerra, pues para proseguir la conquista que había empezado Lanzarote y Fuerteventura, y luego ya iban a seguir, y siguieron. Y unas al principio, luego se les consideró... perdón, un segundito, que es que tengo el teléfono abierto y espero que no me vaya a sonar. Ya lo tengo en silencio. Entonces, estas personas trajeron aquí los caballos también, dice, y caballos y otros animales, como ya he hecho constar en varios vídeos, en el libro del 91, que figura en la nueva edición, la segunda edición, que tiene varios trabajos más incluidos con alarde fotográfico, 111 fotografías, como ya dije. Bueno, pues esos perros, luego cuando están recién llegados de la península, con todo ese armamento, con distintos barcos, con caballos y otros animales, me imagino yo que ahí traerían, pues, yo qué sé, cabras lecheras de las que había en la península, no de las de aquí, que eran mucho menos lecheras al parecer. Era otro tipo de cabra, de lo cual no queda nada. Quizá haya algo que todavía tenga algo de mestizaje de otros tiempos, pero nada que ver con aquellas cabras, ovejas, cerdos, que en Lanzarote y Fuerteventura me parece no los había. ¿Y qué más? Pues caballos que no los había. Luego de África trajeron los dromedarios, los asnos, esos pequeñitos africanos, y todo eso se fue introduciendo en las Islas Canarias a medida que se iban conquistando, y a medida que se iban conquistando se iban introduciendo el mismo ganado, las mismas semillas, los mismos árboles, se parcelan todos los campos, se hace el repartimiento de tierras entre conquistadores y gente que venía de fuera, básicamente españoles, muchos portugueses también, no en la conquista sino posterior, y también pues vinieron genoveses y otros sitios, ¿no? Pero minoría, eran fundamentalmente, y bueno, y aquí se organizó una sociedad, y esto pues nada, ya era España, lo mismo que lo fue luego en América, como ya he hecho constar, que eso es de dominio público y hay muchos libros al respecto, de todo, una parte de lo que en día es del sur de Norteamérica, todo México hasta abajo, hasta Chile y Argentina, pues todo eso se hizo lo mismo que se hizo aquí. Primero se hizo aquí en Canarias y luego eso se hizo allá, y aquí se empezaron a construir pues caminos, carreteras, ermitas, iglesias, construcciones al estilo andaluz, al estilo de donde quiera que fuera de España. Y luego también la influencia portuguesa, porque hay libros sobre las construcciones posteriores a aquella época de conquista, pues de tipo castellano, de tipo asturiano, de tipo portugués, y en fin. Y aquí se formó ya pues toda una sociedad compleja, muy compleja, y la población aborigen, después de las primeras fechas de conquista que hubo, antes de eso, venta de esclavos, venían por aquí al siglo XIV, y se los llevaban para vender en la cuenca mediterránea, en Sevilla, en Valencia y en donde quiera que fuera, ¿no? Incluso llegaron hasta Génova. Si no recuerdo mal, el rey de aquí, de la zona del Reyezuelo, de aquí de aborigen, Guanche, de aquí de Güímar, pues se lo llevaron como esclavo a un palacio, a servir en un palacio en Génova. Y allí murió, se dejó morir porque dijo que él no quería vivir allí, y bueno, pues y se murió, y eso no terminó. Entonces la población que quedó se fue bautizando, se fue y entró a formar parte de toda esa población nueva, todo ese batiburrillo de gente, distintas zonas de Extremadura, de Andalucía, de Castilla, de Vascongadas y de Galicia y de Portugal, y bueno, y de ahí viene toda la población que hay aquí, quitando la de las últimas décadas, que es cuando ha venido mucha población de fuera, hemos venido muchos de fuera, pero de España han venido constantemente gente de la península,
sobre todo de España. Entonces, los perros aquí, una vez que los traían, los mastines, de los cuales desciende el perro de ganado majorero mestizado y venido a menos, como he dicho muchas veces, y los de las otras islas que eran, como dice Viera y Clavijo, en su historia, el siglo XVIII, pues los perros más comunes en nuestras islas son, dice, mastines, como ya he dicho en otros vídeos, perros de caza, dogos y sabuesos y perros de aguas, y bueno, menciona varias razas, lo cual quiere decir que en todas las islas eran comunes los mastines y eran comunes los perros de presa. Ahora, ¿cuántos tipos de perro de presa había? Pues bueno, yo pienso que había distintos tipos, que podríamos, porque tampoco está muy claro en la misma península, qué diferencia había entre los perros de toro, los perros de presa, los alanos eran producto de perros de presa con galgos, no se puede, no está la cosa muy clara. Hay distintas opiniones desde hace muchos años, se conservan algunas fotografías, datos, referencias, pero no, porque todo esto no se estudió mucho tiempo atrás, no se tuvo en cuenta, se conserva algo, pero de lo que no hay duda es que el perro de presa, los perros de presa, perros de toro, eran perros que se utilizaban básicamente para los carniceros que se mencionan, en la península era común, en todos y también para los toros bravos, y hacían pues... ¿cómo se llamaba aquello? Bueno, en las plazas y eso, soltaban una res y entonces soltaban perros de esos, hay cuadros al respecto, muy realistas, donde se ven que hay distintos tipos de perro. Cabezudos, como se suele decir aquí, unos con las orejas cortadas, otros con las orejas sin cortar, unos se nota que tienen más pelo que otros, a saber. Cuántas razas o castas de perros habían. Bueno, entonces cuando se introducen aquí ya sabemos que no había lobos, no había que defender los ganados de los lobos y no había que echar perros, no había toros para echarle perros para divertimento de la gente, ¿no? Pero bueno, esos perros, lo mismo que en América, en Hispanoamérica, primero eran perros de guerra, pero aquí no se menciona, se traen desde el principio, pero aquí no se menciona en ningún sitio de que los perros se utilizaran como perros de guerra y se los echaran a los aborígenes. No hay constancia. Aquí hay una referencia, que ya lo he mencionado, de un médico de Telde, de Gran Canaria, que habla que habla del perro que lo usaban como perro de guerra y algunas cosas que han dicho, pero claro, eso no se corresponde con la realidad histórica. Y yo lo consulté, le pregunté al señor Sioranescu, un rumano que era un gran experto en temas canarios, se estableció aquí después de haber pasado por Francia, España, y al final se quedó aquí y aquí murió. Bueno, pues en los últimos años de vida de este señor Sioranescu, Alejandro Sioranescu, y yo lo llamé por teléfono para hacerle ciertas preguntas, y con respecto a esos perros que dijo este señor de Gran Canaria, que si los habían utilizado en contra de los conquistadores, y él me dijo, no, eso es un invento, eso no, vamos, dice que nosotros sepamos de eso no hay nada. Y bueno, entonces, pero eso no quitaba que los perros que se trajeran aquí no cumplieran con las funciones de guarda y defensa de las propiedades, porque esos perros ganaderos en la España peninsular y en Portugal también, pues cumplían la función de guarda y de defensa de los lobos y los zorros y todo eso, no solamente de las ovejas, sino de las aves, de las gallinas, de los patos, de los pavos, que fueron traídos de América, también el pavo común, que hay muchas personas que no lo saben, el pavo común, el que conocemos, que se mata en las Navidades, se comen en las fiestas navideñas en toda España y Portugal y por toda Europa, por muchos países. Bueno, pues en el norte de África también,
hay pavos, yo lo he visto en reportajes, en el Atlas y eso, pavos comunes. Y eso se ha ido extendiendo por todo lado, que no tiene nada que ver con el pavo ese tan bello de India, ¿no? Con esas colas, que también está en todo el mundo, porque todo a medida que se va conquistando, pues se va, como las papas o patatas, como se dice en la península, como las papas, como el maíz, como los pimientos, como los tomates, como tantos productos de la tierra, frutales y tal, pues todo eso viene de América, pues a América llegó de todo y aquí llegó de todo, de allá para acá y de acá para allá. Y luego de aquí, de los perros que se criaban aquí, que se trajeron de España, de la península ibérica, de España, luego de aquí se llevaban también para América. Y lo mismo pasa con reses vacunas. En lugar de traerlas de España aquí, pues las llevaban de aquí para allá, de las que habían traído y ya se criaban aquí, incluso caballos, porque en aquella época no había máquinas y todo se hacía a base de vacas descendientes de la rubia gallega para las labores del campo, para el arado, para las carretas, y los caballos lo mismo. También se trajeron caballos de Berbería, pero básicamente de España, sobre todo en los primeros tiempos. De Berbería se trajo los dromedarios y los asnos salvajes. Bueno, salvajes y domesticados. Se traían primero a Lanzarote y Fuerteventura, que los primeros los trajeron los primeros conquistadores, que eran Jacques de Bethencourt y Gadifer de la Salle. Hay documentación al respecto, no me lo invento yo. Entonces, pues aquí, por lo que me planteaba ayer este joven abogado, pues ¿para qué? Refiriéndose al mastín canario que él me preguntó a mí, que cómo iba el proyecto y tal, y dije, bueno, esto es un tema de Manuel Curtó que ha llegado al momento, y él se quedó un poco descolocado y le dije, no, es que Manuel Curtó soy yo, y yo soy el que está criando y seleccionando el mastín canario. Entonces, bueno, hablamos también de las razas caninas, que todas son producto de mestizaje en sus tiempos, en sus inicios. Entonces, cuando me dijo que él había tenido en su familia un San Bernardo, yo le dije, bueno, el San Bernardo, no sé si tú sabrás, que es un producto de cruces que se hicieron hace unos cuantos años, pero no muchos, con San Bernardo y los mastines que quedaban por allí por el Pirineo español, que era lo mismo en ambas vertientes, la francesa y la española en el Pirineo, era el mismo tipo de perro, y que con frecuencia se cruzaba también con el mastín lobero de abajo, porque esos mastines también son loberos, del Pirineo francés, de la vertiente francesa, y de la parte sur de España, pues esos perros eran loberos también, para todos los depredadores en contra de los ganados, ovejas, vacas, cabras, caballos, lo que quiera que fuera. Entonces, llegado un momento, pues se utilizaron San Bernardo, cruzaron con los restitos que había, con lo que les pareció de San Bernardo de pelo largo, porque los hay de pelo corto. Entonces la diferencia está solamente en el pelo, el resto es lo mismo, el San Bernardo. Y ese es el mastín del Pirineo español. Y yo le comentaba que uno de los creadores del nuevo mastín del Pirineo español fue Rafael Malo Alcrudo, que ha sido presidente de la asociación del club del mastín español, del Pirineo español. Pere Font, también un señor catalán que yo visité con mi hermano y mi cuñada, que me llevaron allí al pueblito, que yo no recuerdo dónde era, ya lo relaté en un vídeo. Y este señor Pere Font, Pedro Fuente, en catalán Pere Font, pues me comentó que él fue uno de los primeros, no el primero, pero uno de los primeros, me dijo, que cruzaron con San Bernardo para sacar el mastín del Pirineo español, mastín del Pirineo. Vale. Y yo recuerdo, porque claro, lo bueno que tiene el haberse iniciado muy joven en la cría y estudio de las razas caninas, cuando van pasando años, o sea,
a base de años, uno va aprendiendo mucho, visita mucha gente, habla con mucha gente, lee muchas cosas, que ha sido mi caso, ¿no? Porque yo cuando empecé con lo de los perros no había cumplido, que había cumplido 30 años, 31 como mucho. Y claro, ya a estas alturas de mi vida, pues yo tengo muchos conocimientos que he ido acumulando con los años, y he conocido a mucha gente, y he hablado con mucha gente, y he preguntado a mucha gente sobre muchos temas relacionados con los perros, con los caballos, por ejemplo. Yo no es que presuma, pero iba a decir yo presumo de, no. Yo tengo profundos conocimientos de caballos, por ejemplo, de caballos españoles, de caballos árabes, de pura sangre ingleses, los he criado, los sigo criando, he visitado muchas yeguadas en la península, en Portugal, en España, en Portugal, caballos lusitanos, tengo mucha bibliografía, he leído mucho al respecto, todo lo que realmente ha caído en mis manos, y en mis manos han caído muchos libros que yo he comprado. Y revistas y aquí tengo un surtido de vídeos y DVDs enorme, que se cuentan por cientos, de caballos solamente. Entonces mi pasión ha sido el estudio de las razas equinas y de las razas caninas, y claro, con los años pues te vas haciendo todo un bagaje cultural que ahora me sirve a mí pues para hacer vídeos, fíjense, que eso no se me había pasado a mí por la cabeza nunca en la vida, nunca. Pero claro, mis aficiones literarias me lo han favorecido, me lo han facilitado. Yo le comentaba a este joven abogado, bueno, que yo empecé en el 75, yo pensaba que era el 76, en algunos vídeos he dicho el 76, que yo empecé a colaborar con el periódico El Día. Al principio no escribía sobre perros, pero después inmediatamente empecé con los perros y a estudiar documentos a lo largo de los años, y hombre, tengo una idea bastante ajustada a la realidad de lo que ha ido aconteciendo desde los primeros pasos de la conquista, Lanzarote, Fuerteventura, y luego hasta finalizar la conquista de Tenerife, que fue la última isla conquistada. Y todos los aconteceres, más o menos, desde la conquista hasta nuestros días, pues los conozco, y sobre todo lo que tiene que ver con los perros y otros animales, como decían que podían sacar caballos y otros animales. Bueno, pues sí, lo de las cabras, lo de las ovejas, porque yo no me he limitado solamente a lo de los perros, y yo he estado estudiando y sigo estudiando, pues aparte de los caballos que llegaron aquí, cómo luego evolucionaron aquí, y cómo se cruzaban y para qué fines. Y claro, todo eso hasta nuestros días. Luego aquí se establecieron hacía muchos años, luego se han quitado después de que nos incorporamos a la Comunidad Europea, como dentro de la Comunidad Europea, que ya parece ser que todos nos lo ordenan desde fuera de las fronteras españolas. Bueno, pues se quitaron los depósitos de sementales. Aquí en Canarias había depósitos de sementales todos los años para cubrir las yeguas de los campos, de quien quisiera, a un precio muy módico, Eso se quitó, pero bueno, pero aquí siguen viniendo caballos, y aquí se cruzaban garañones, que son los burros enteros, con yeguas, caballos españoles, anglo-árabes, que era lo que se traía, árabes. Bueno, todo eso yo lo he conocido muy bien a través de los años, incluso he conocido muchos de los caballos de las distintas razas que se traían aquí en los depósitos sementales, porque algunas de mis yeguas se cubrieron con sementales de eso, ¿no? Sobre todo, y comprar potros que eran hijos de sementales árabes, por ejemplo, con yeguas españolas, o yeguas muy españolas, aunque no puras, sino cruzadas. En fin, todo eso aquí se barajaba, y bueno, hasta nuestros días. Y yo estoy muy al corriente de los aconteceres, no solamente de los perros, sino también de los caballos y del mundo caprino. Vamos, yo lo estudié, y yo sé en qué fechas, por ejemplo, ya se prohibió la entrada de caprino del exterior para evitar enfermedades. Lo mismo pasa con las ovejas, y lo mismo pasa con otros animales que no se permite, y si se permite entrar alguna raza, algunos machos, es bajo un estricto control sanitario, y eso solamente se puede hacer a través de la consejería. Si no estoy equivocado, Cabildo, consejería, por ahí andan los tiros. Bien, pues entonces
hablando con este joven abogado de los perros también del San Bernardo. Bueno, pues hay mucha gente que no sabe que el San Bernardo que conocemos desde hace muchas décadas, con el cubilete aquí en el cuello, pues esa raza de perros tampoco existía. Había, según yo leí hace muchos años, un sabueso, un perro tipo sabueso, con la oreja bastante grande, larga, ¿no? De pelo corto, mucho más pequeño que el San Bernardo. Lo único que se corresponde con el San Bernardo actual, al actual que viene de hace bastantes décadas, pues es por las manchas, los colores, ¿no? Pero el San Bernardo que conocemos, pues de alta montaña, que luego se tiene como perro de guarda, perro de familia, donde quiera que sea, pues se obtuvo mediante cruzamiento entre, parece ser, terranovas, perros de mucho más pelo, que aguantaban frío, y entonces para la alta montaña, para las nieves y todo eso, pues lo estudiaron bien y cruzaron el San Bernardo de aquella época, que no soportaba bien los fríos, las inclemencias climatológicas, y entonces cruzaron con Terranova, al parecer, es así. Y de ahí viene el San Bernardo. Pues el San Bernardo se le metió, de pelo largo, se le metió al mastín del Pirineo, que había de lo que había, y se convirtió en de ahí salió el mastín del Pirineo español, que desde luego lo lograron que el Gran Pirineo, el mastín del Pirineo, no se parezca al mastín del Pirineo español, porque ya son dos cosas diferentes, pero muchas décadas atrás era lo mismo. Cruzaban para un lado y para el otro, los ganaderos se relacionaban mucho, los de la vertiente francesa, los ganaderos con los de la vertiente española, y cruzaban incluso sus ganados. Y bueno, no lo digo yo, eso está escrito y eso se conoce, hay muchas referencias al respecto. Y bueno, nada más, podría extenderme más porque hablamos bastante más con respecto a eso, pero me quiso tirar de la lengua a ver cómo iba lo del... No, de momento no quiero todavía hacerlo público. Mientras no tenga una buena selección de ejemplares, pues no quiero lanzar. Ya pasé una experiencia con el principio en el perro de presa canario, que partimos de un perro tipo presa a criar con un concepto de raza como perro de presa canario por ser de Canarias. Bueno, pues en aquella época yo hice lo que me pareció y con arreglo a mis medios, pero ahora que tengo muchos más conocimientos y que tengo muchos más medios y que tengo instalaciones, cuando digo muchos más medios, no digo muchos más medios económicos, porque nosotros, como la inmensa mayoría de los criadores profesionales, como nos dedicamos solamente a esto, pues bailamos siempre en la cuerda floja de la economía. Pero bueno, nosotros nos defendemos bien, vendemos lo que producimos, y procuramos producir bien, calidad. Por ejemplo, hace poco yo le relataba a este joven abogado que yo hace pocos días llevamos a ardrafiar, o sea, mi hijo y mi nuera Elena fueron a ardrafiar 3 hermanos, un macho y 2 hembras, no, 2 machos y 2 hembras de la misma camada, y no me gustaron las caderas y automáticamente los fui colocando en manos de personas responsables que les interesaban para guarda y eso. Entonces, el criar para un criador que quiere hacer las cosas bien, empieza el prototipo racial, el instinto de guarda, las bocas, las caderas, en fin, todo es un conjunto que es mucho más difícil, mucho más complejo que no criar ovejas, cabras o vacas o caballos, mucho más complejo. Una ventaja que tiene criar perros, por ejemplo, que una perra puede parir 6 o 7 u 8, de media 6, 7, y en cambio una yegua pare 1 en el mejor de los casos, ¿no? Entonces es más rentable, teniendo un buen mercado, es más rentable criar perros de presa canarios que no criar caballos. La cría de caballos, salvando unas raras excepciones que crían a unos
a unos precios desorbitantes porque han ganado, tienen un buen lote de yeguas y tienen algunos sementales y se intercambian sementales y entonces van a SICAP. SICAP es el mayor morfológico de caballos dedicado a una sola raza, que como es el caballo español, es el morfológico más importante, el show más importante del mundo dedicado solamente a una raza, porque solamente es de caballos españoles. Bueno, pues el ganadero que tenga la suerte o la fortuna de que le premien un caballo o dos y gane el primer premio en SICAP y tenga un lote de yeguas importante y empiece o siga reproduciendo, pues claro, siempre están, pues donde se venden a altos precios no es en España, es por ejemplo México, Estados Unidos, Guatemala, Perú, gente millonaria de esos países que vienen a España, son muy aficionados a los caballos y compran lo mejor. Y voy a puntualizar un poco más, lo que ha ganado, que a veces suele ser lo más destacado de la cabaña equina, pero que a veces los mejores no son esos, desde el punto de vista funcional, porque ahí también juega un papel muy importante la estampa, la belleza, ¿eh? Y hay caballos españoles que no han sido premiados, pero no han ganado el primer premio, que son mejores desde el punto de vista funcional que los que han ganado el SICAP. Y esos que ganan el SICAP, pues luego se venden, bueno, por ejemplo, yo tengo una yegua, ya se puede decir que es una yegua, ya no es una potra, porque ahora cumple 8 años, bueno, pues la abuela por parte de padre y el abuelo por parte de padre, o sea, el padre de esta yegua es hijo africano candao, es hijo de urdidor de candao y africana de candao. Bueno, los dos ganaron el mismo año el SICAP. El caballo en clase abierta machos y la hembra, la yegua, en clase abierta hembra. Pues claro, parece ser que el urdidor lo vendieron en la friolera de 900.000 euros. 900.000 euros, no, esto... no, a ver, no quisiera decir una barbaridad. Millones, bueno, una cifra enorme, 900 millones de euros. Entonces, 90 millones de euros me parece que fue. Bueno, pues eso es mucho dinero, mucho dinero. Y la yegua, no sé si la vendieron, no tengo noticias, o si ha seguido reproduciendo en la yeguada candao. Pero claro, no todos los ganaderos tienen la fortuna de contar con caballos premiados. Entonces venden potros al destete, por ejemplo, en 4.000, 5.000, 6.000 euros, un poco más de euros, potros al destete de 6, 7 meses, 8 meses, ¿no? Y luego, en el mejor de los casos, si han tenido caballos también premiados, si son yeguadas con cierto prestigio, pues una yegua a lo mejor o un potro lo podrán vender en 200.000 euros, 300.000 euros, que es dinero. Ahora bien, sostener una yeguada todo el año tras año, es muy costoso. Como no vendan, pues yo sé de yeguadas que han tenido que cerrar con la crisis y todo eso. Hay una concretamente que cerró ya hace años y montaron una granja de cabras lecheras, fíjense usted. Y cuando yo vi en un vídeo en YouTube que le preguntaban a los ganaderos que qué tal les iba, dice, mejor que con los caballos, porque cuando llegamos a la crisis ya no pudimos salir, estábamos asfixiados, ¿no? Y en cambio con las cabras sí, porque la leche se vende siempre, y además crían también lotes de cabritas para futuras madres, lecheras y tal, a otros ganaderos. Y en eso se defienden mejor que con los caballos, porque claro, ya digo, es muy difícil mantener una yeguada todo el año. Entonces, pues... los perros se reproducen, una perra buena si reproduce 8 cachorros, porque no todas las perras son muy buenas para la cría, a veces uno se ilusiona y luego resulta que no funciona, y una perra que viene de una línea de buenas reproductoras, a lo mejor resulta que en 5 años he logrado sacarle 2 o 3 camadas y poco numerosas, y al final, pues, ¿qué hace uno con eso? Pues poco. Un criadero como el mío,
dedicado exclusivamente a eso, porque con lo de los caballos nosotros no vivimos, más bien parte del dinero de los ingresos de la venta de perros se destina al alimento y a mejoras y ampliación del centro hípico. Pero bueno, ahí estamos batallando, los criadores como yo, que somos, aunque seamos unos, como diría Gandhi, ¿no? Decía, yo soy un idealista práctico. Hombre, yo soy un idealista práctico, sin duda. El dinero que sale, el dinero que entra, como no haya una correspondencia con un superávit, estamos apañados. Y en fin, hasta ahora hemos podido salir adelante, y ahora con el lanzamiento del segundo libro y con el que hemos estado hablando largo y tendido mi hijo y yo en el almuerzo, pues con mi nuera, pues ahora ya está trabajando en la traducción del inglés con inteligencia artificial, como he dicho en el vídeo anterior, y dentro de poco ya José Antonio Benítez va a empezar también a imprimir el libro, lo mismo que este, pero en inglés, luego en brasileño y no sé en qué idiomas más. Porque claro, si los países, o mejor dicho, si todos los angloparlantes, que no tienen por qué ser ingleses, norteamericanos o canadienses, hay mucha gente rusa y china y Noruega que hablan inglés, su segunda lengua, ¿no? Porque si no, con noruego ¿a dónde vas? Es como decir, con el catalán ¿a dónde vas? Lo siento mucho por mis coterráneos nacionalistas, pero ¿a dónde vas? ¿Yo dónde voy con el catalán? Yo lo hablo perfectamente, yo leo casi todos los días cosas en catalán, pero ¿dónde vas? Yo lo leo pues y me gusta, pues porque me crié con eso, aunque mi padre era leonés y mi madre era aragonesa, aunque mi madre se crió en Cataluña y hablaba el catalán perfectamente, y bueno, pero en casa hablábamos el castellano y en la calle el catalán con toda la población de Lleida o de Lérida, que en el pueblo y eso, pues todo el mundo hablaba catalán, pues nosotros hablábamos catalán porque nos criamos con eso, pero ¿qué haríamos nosotros traduciendo el libro en catalán? En italiano sí, porque Italia tiene muchos millones de habitantes, pero en una lengua de un país que tiene pocos hablantes, en relación con otros países que tienen muchos más hablantes, pues, hispanoparlantes, pues hay, bueno, 600 millones de habitantes, poco más o menos, o más. Chino, claro, vamos a procurar traducirlo al chino, mandarín, está claro, porque chino es un país totalmente emergente, está, vamos, en la cresta de la ola, y eso no va para atrás, eso está creciendo desde hace. Mi hijo ahora en el almuerzo me decía que le había dicho la madre, mi ex esposa Valeria, que hacía 40 años que los chinos, los reportajes que veíamos y eso, iban con el traje ese de Mao, de la época de Mao Zedong, con las bicicletitas, todos en fila, para un lado, para el otro lado, pero claro, es que esa China no existe. Esa China existe en las hemerotecas, en la memoria de los que vivimos aquello, sin estar en China, pero lo veíamos en reportajes, en películas, y Corea ya no es ni la del sur ni la del norte, es lo que era la Corea de aquella época, de hace 50 o 60 años, son otras Coreas. Y así podríamos hablar de muchos otros países, pero la lengua que más se habla es el español, el inglés y el chino mandarín. Lengua para el negocio y todo eso, pues se ha impuesto más el inglés, pero cuidado, el español va creciendo a marchas forzadas. Ya en Estados Unidos estaba escuchando yo a una joven inglés norteamericana que vive en la península, en España, y decía, la estaba yo escuchando hace 2 o 3 días en YouTube, que ya en Estados Unidos, donde quiera que vaya uno, se puede defender y entender tranquilamente en cualquier parte con el español. Y bueno, y el español introducido por españoles, por mexicanos, básicamente, y con cualquier país hispanohablante, pues imagínense, eso está comiéndose Estados Unidos. Tiene un poder muy superior a los
angloparlantes y se reproducen mucho más que los angloparlantes. Entonces, así como hay planteamientos de que si los musulmanes se están introduciendo con el Islam, porque se introducen los islámicos en Europa, como se ha podido ver, ¿no? Islámicos que dejan mucho que desear desde el punto de vista cultural y todo eso, porque es gente que huye de la miseria, otras veces no huye, sino que se infiltran para poder ir islamizando, sí, vale, y que se reproducen mucho más, y como decía Gaddafi, pues que Europa se va a conquistar no con la espada, sino con las madres, con los senos maternos, ¿no? Sí, tenía razón, pero, cuidado, ahora va en retroceso, hay una reacción ahora en contra del Islam, pero no por la religión en sí, sino por los comportamientos, por los planteamientos que tiene la población islámica con respecto a las mujeres, porque si las mujeres, estaba viendo una charla, una conferencia de una señora muy puesta en el tema, no voy a decir quién es, porque no viene a cuento, pero lo que plantea esta señora es que ya en Arabia Saudita empiezan a liberarse las mujeres, las musulmanas, porque las tienen sujetas desde las esferas más altas hasta las más bajas, pero claro, quienes tienen más posibilidades de rebelarse, de salirse de ese yugo que les impone no Mahoma, sino esos políticos religiosos, religioso-políticos, desde hace muchas décadas, desde hace siglos, que son los que van, a eso se debe el Corán. El Corán, Mahoma no escribió nada. Y todo eso que lo ha escrito, como yo le decía al joven marroquí que nos visitó el otro día con la novia granadina que vive en Madrid, bueno, pues eso, todo eso que viene, las suras que vienen en el Corán, pues yo no sé lo que pensaría, yo qué sé, el mismo Mahoma si viviera en nuestros días y dijera, bueno, ¿qué están haciendo en mi nombre esta gente? Pero claro, como esto no puede ocurrir, pero claro que sí. Y lo mismo podríamos decir también de los planteamientos de los cristianos, no solamente católicos, sino de otros tiempos, a los de hoy, si no se actualizan, si no se mueven con otros planteamientos desde el punto de vista político, religioso o filosófico, pues estamos siempre anclados en un pasado que hoy en día no se justifica. Y entonces con lo del Islam no hablemos, ¿no? En el aspecto de cómo han encauzado los comportamientos de las mujeres dentro de los clanes y luego ya de las sociedades que forman los clanes, y todo esto se está introduciendo en Europa, pero eso ahora hay una reacción en Suecia, en Alemania, que va de retro, o sea, ya veremos con un par de décadas qué es lo que acontece, ¿no? Bien, pues con respecto al español va creciendo más el español, más que el anglosajón. Y los anglosajones, los blancos, los pudientes, que es mayoría, los anglosajones que están en Norteamérica es minoría, pero mayoría en el aspecto monetario, que manejan muchísimo más capital. Y ha habido un presidente mulato que era Obama, pero de resto todos tienen que ser de esas élites financieras, todo está relacionado con lo mismo, porque de lo contrario lo tienen complicado. Y algunos lo tienen complicado aunque dispongan de muchísimo dinero, como Trump, por ejemplo. Digo Trump, no Trump, porque no era inglés, no viene del inglés Trump, sería Trump con la U, ¿no? Pero no, viene de Alemania y es Trump, ¿vale? No es que yo quiera cambiar en la gente la forma de pronunciarlo, es otra historia. Bien, pues este señor se ha podido montar en el burro de la política porque es multimillonario y en el tema de los negocios, en el campo de los negocios, es un hombre que domina muy bien, y lo ha demostrado, mejor que muchos otros presidentes que han estado ahí. Porque George Bush II, él vivía de las rentas del padre y de toda la familia. Él, ¿qué creó? Y el Clinton, pero apoyado, arropado y aupado por esas élites, ¿no?
que mangoneaban allí. Bien, entonces, pero claro, si los hispanoparlantes van creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, hay gente que dice, sí, sí, pero ellos aprenden el inglés y van olvidando el español. No, 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 no. Y ahora menos con esto del hispanismo que se va a imponer, ¿eh? El hispanismo se va a imponer de forma progresiva entre no las élites, sino el pueblo, la base, que es desde donde se empieza a mover todo, y también entre muchos intelectuales, y no quiero mencionar aquí que podría hacerlo, tanto hispanoamericanos como de habla inglesa. No todos están en la misma onda de los anglosajones, no, no, no. Y entonces ya veremos, volviendo a la traducción de los libros, pues bueno, pues solamente una edición en español para toda la gente toda la población de habla hispana o española, y luego pues para la gente la población de habla inglesa, luego de Alemania o de Italia, que lo vamos a hacer, y luego de China, el chino mandarín, que es la lengua que más se habla, porque China tiene en China tiene, 18 veces más territorio que España, y millones no digamos. España no llega a los 50 millones de habitantes y China tiene, pues, si no estoy equivocado, unos 1.500 millones de habitantes. Entonces, y no digamos India y todo eso, pero India no podemos contar con India porque India todavía tiene que cambiar y evolucionar mucho para poder vender perros allí, porque allí ahora mismo no se venderían perros, ni los piden. De Pakistán un joven pidió información y tal, pero claro, mandar un perro a Pakistán, imagínense ustedes. Y Turquía, bueno sí, Turquía se puede mandar algún perro, también han pedido algo ahora de ahí de no sé qué país árabe, de los países de petróleo, no me acuerdo en cuál, han pedido también un perro o dos. Bueno, pero nosotros tenemos que contar más bien Occidente, pero Occidente sin dejar atrás China, porque China es otro mundo. Lo fue cientos de años atrás, y ahora no hablemos. Ahí están creciendo tantos habitantes, pero ¿cómo se lo han organizado? Un país comunista con capitalismo de Estado, y allí no tienen unas autonomías como en España, que ahora gobierna uno, ahora gobierna el otro, ahora uno echa para abajo, el otro intenta subir para arriba. No, no, no. Allí se sigue un modelo y se tira con ese modelo y se evoluciona con ese modelo. Y están enzarzados en la ruta de la seda, ya ven, hasta Grecia, y no hablemos, eso no va a parar. Y toda el África, y están invirtiendo dinero en todo, en todo. Y la verdad que es el mejor sistema que no el norteamericano, poniendo bases militares en todos lados. En Alemania no sé si hay 9 bases, en Colombia hay 8 o 9 bases militares, España tiene 2 o 3, y así sucesivamente. No, ellos no van montando bases militares. Es otras políticas, o son otras políticas, otros planteamientos mucho más inteligentes. Que claro, hay que estar siempre muy ojo a visor para que no se nos coman también de otra manera y nos perjudiquen a todos. Pero en fin, para eso están los políticos, y unas veces los políticos de unos países y de otros son más negligentes, más incompetentes, más vendidos, más corruptos, y otras veces mejor. Entonces pasan unas décadas mal, ahora mismo nosotros en España, pero luego volvemos a encarrilarnos y ya cogemos otra vez velocidad, y hay mucho material cultural en España, por ejemplo, más que en muchos países. Y estaba escuchando yo a un embajador hispanoamericano en España, en Madrid ahora, hace pocos días, y que decía, ¿pero de qué nos quejamos? Si somos la 13ª potencia económica del mundo, con la cantidad de países que tiene el mundo y con mucho petróleo y tal, y nosotros somos la 13ª. Cuando el franquismo fuimos hasta la 8ª, ¿no? Pero claro, en otras circunstancias todo era distinto. Pero España se volverá a industrializar, España volverá a arrancar, pero
aún así, como decía este señor, nosotros somos una potencia cultural. En el arte plástico, en la música, en todo, nosotros somos una potencia. Y eso está ahí. Eso está no en nuestros genes, porque eso es cultural. Y el genio lo tiene un pueblo cuando la cultura está dentro de sus mentes y sus corazones. No es una cuestión genética, no. Eso se desarrolla de forma progresiva y nosotros tenemos un sustrato desde muchos siglos atrás que heredamos de los griegos y de los romanos, y de los pueblos íberos y celtíberos y todo eso, toda esa amalgama de pueblos que ahí creció muchísimo durante 600 años en la península ibérica con los romanos y seguimos en eso. Seguimos en eso. Y ahora hemos estado un poco de capa caída y estamos con los políticos que tenemos corruptos todos hasta la médula del Partido Socialista y del Partido Popular, pero cuidado, no hay mal que 100 años dure, dice el refrán, ¿no? Dice, y ni cuerpo que lo resista. Bueno, pues esperemos que ya dentro de poco esto ya caiga y empecemos a caminar de una u otra manera, pero a mejor. Entonces, volviendo a lo de los perros, el futuro del perro de presa canario depende de nosotros los criadores, siempre y cuando tengamos en cuenta la salud de los perros y la funcionalidad. Y es muy importante saber promocionar nuestro producto. Y nosotros, Manuel Curto, mi hijo, la esposa Elena, que es muy aficionada a los animales, y un servidor, estamos poniendo toda la carne en el asador para sacar esto cada vez adelante de mejor manera. Y en ello estamos. Y estos vídeos, al principio hice uno segundo, pero no pensaba en eso, pero después sí me he dado cuenta de la gran importancia que tienen estos vídeos, porque hablando franco, con la verdad por delante, con buena intención y con algunos conocimientos de la materia que tocamos, que manejamos, del producto que criamos, pues el perro de presa canario está garantizado de cara al futuro, me parece a mí, porque se va sumando gente joven, gente con buenas ideas, no digo con mejores ideas, porque aquí no hay mucho que mejorar, sino selección, selección, selección y selección y selección. Y olvidarse de esos shows, porque hay otras maneras, como yo le dije a Gabriel Palacios, cuando yo estaba en Tamaimo, de eso hace 45, 47 años, hay otras maneras de practicar cinofilia, esto que estoy diciendo yo. Si lo de las exposiciones caninas exigieran algo que no están dispuestos a exigir, que es las radiografías de certificado, los certificados de displasia cadera, unas pruebas de carácter, de comportamiento, de lo que quiera que fuera, pero no se ha hecho, ni lo piensan hacer. Todo van a la cinofilia fácil, como yo ya decía hace muchos años, y se podrá leer en el libro, que ya apareció esto en el libro del 91. La cinofilia fácil es esa. Esa es la cinofilia fácil. Esos criadores que han puesto en sus perreras ciertos perros, que los crían, piensan en las posiciones, les presentan las posiciones, y luego siempre hay incautos, gente que no conoce, que vienen y les compran cachorros de esos perros, y ellos felices, pero eso va declinando, va a menos. Y entonces lo que me decía hace unos cuantos años Fernando de Paz, que ayer se lo estaba yo contando a este joven abogado de aquí del noroeste de la isla, Fernando de Paz, es un señor palmero que vive o vivía en Nicó de los Vinos. Yo traté muy poco con él, la primera vez que estuve con él fue de la mano de un par de aficionados de aquí del perro de presa, que me invitaron a ir allá a Nicó de los Vinos y estuvimos almorzando con Fernando de Paz. Me causó muy buena impresión como persona, pero la conclusión que yo saqué después de la conversación en la sobremesa y mientras estábamos almorzando, es que este señor no conocía de perros. Este señor hablaba de exposiciones y él tenía un Mitsubishi de chasis largo, un todoterreno, con un remolque fenomenal para meter sus perros en sus jaulas y a presentarlos a exposiciones, que yo lo había visto y nunca había tratado con él, y bueno, pues en todo eso se quedó.
Y un día me lo encontré hace unos años en el matadero de pollos que había aquí detrás del campo de golf, que está cerca de donde yo vivo. Había un matadero de pollos, se llamaba Pollo Sol. Nosotros íbamos a comprar allí carcasa de pollo para los perros, por toneladas al cabo del año, porque comprábamos nosotros mucho, porque teníamos muchos perros, igual que ahora. Y este señor, pues como ya me conocía, que habíamos estado almorzando, y me lo encontré ahí esperando, haciendo cola, a que nos atendieran, porque había gente delante. Y entonces empezamos a conversar y él me dijo, me confesó, si vale la expresión, ¿no? Que antes por lo menos, que cómo estaba la cosa, que muy parada, que sí para arriba, y a mí me preguntó, ¿y a mí qué tal me iba? Digo, no, nosotros sí, nosotros estamos criando bien y estamos vendiendo bien hasta la fecha, vamos a ver lo que pasa de cara a un futuro. Y entonces dice, pues yo no, y dice, yo antes por lo menos llamaban por teléfono, pero es que ahora ni llaman. No es que no compraran, es que ni llaman por teléfono. Claro, yo no le dije nada, pero lo que yo le comentaba a este joven abogado de ayer, que lo he comentado yo anteriormente en otras fechas con otras personas, es que, claro, con esa mentalidad no se puede. Para garantizar la venta hace falta criar calidad y el enfoque tenía que ser otro. Entonces, a mí que me criticaban tanto, me denostaban. Yo era el apestado, como he dicho en alguna ocasión, que yo iba a lo mejor a una monográfica para ver y tal, no presentar perros. Y entonces algunos me saludaban, pero algunos me saludaban, clientes incluso que habían venido de Barcelona. Me acuerdo yo de dos de Barcelona que me habían comprado perros anteriormente, ¿no? Entonces, pues ni me saludaban, no me miraban, como si yo no existiera. Siempre tenía alguien con quien hablar, pero que no estaban metidos en el cotaro de ellos. Y luego, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha quedado de todo eso? Ya los he mencionado varias veces. Uno tras otro los he mencionado. ¿Dónde están ahora? ¿Qué crían? No crían. Están en otras labores, que son en las que estaban. ¿Y qué han hecho de positivo? Pues yo he dicho que negativo, lo que he estado denunciando vídeo tras vídeo, que se puede ver en el libro que ustedes vayan a recibir cuando lo compren. Y todas las personas que ya lo están recibiendo, mi hijo les pide por favor que nos confirmen la llegada del libro y que nos den su opinión. Y bueno, hemos recibido opiniones maravillosas, pero claro, es que ahí no se falsea la realidad. ¿Que habrá algún error? Como he dicho en el vídeo anterior de esta mañana, pues claro, como en cualquier libro de historia. Habrá alguna cosa que a lo mejor yo pues no he dado la información exacta o no me he ajustado a lo que fue exacto. Pero grosso modo, como dicen los italianos, en general, sí. Todo lo que yo toco en los periódicos fue con la cara descubierta. Los trabajos que yo publiqué están ahí en el libro, publicados en el periódico El Día, tal fecha. Y otro trabajo, tal fecha. En la revista El Mundo del Perro, tal fecha. En la revista Todo Perros, tal fecha. Y entonces, claro, es un libro creíble. Todo el texto del libro. Tiene 400 y pico páginas, tiene 111 fotografías, pero tiene mucho texto. Pero mucho texto que se justifica, porque es la historia del perro de presa canario, pero no solamente del perro de presa canario, sino de lo que hubo antes, porque en el índice dice perro de presa canaria, digo el nombre de Canaria, el perro en el mito y en el culto de los guanches, de los aborígenes, ¿no? Luego el perro en el culto de los guanches, el perro de los aborígenes, ¿cómo era? Y yo documentado en los textos, Núñez de la Peña, Alonso de Espinosa, en Le Canarien, en Viera y Clavijo, todo eso está muy documentado, no me lo invento yo. Y luego ya entro en el perro de los conquistadores, los primeros que entran, 1404, dice que ya cuando llegan de la península de España, dice, y llevaban perros con ellos. Bien, y entonces luego la referencia de Abreu Galindo, cuando se refiere a la caza de asnos asilvestrados en la isla de Fuerteventura que mataron con gente de a caballo y con bravos mastines del país, dice Viera y Clavijo, pues mataron 1500 asnos que
que se comían todos los pastos, y en una isla tan seca, pues claro, aquellos se fueron reproduciendo y los dromedarios lo mismo, pero bueno, y mataron 1500. ¿Con qué perros? Pues con mastines del país. Luego, los acuerdos de los cabildos, esos dos son documentos. Habla perros de presa y perros de ganado. No dice nunca perro majorero, no dice nunca nada de eso. Entonces, todo eso hasta nuestros días. Claro, un libro de estas características no se ha escrito ni publicado nunca en la historia del mundo de la cinofilia, ni moderna ni antigua. Nunca se ha hecho. Este es un caso que yo no me lo había planteado, pero a base de caminar y escribir artículos y tal y cual, al final ha sido posible. Que me lo sugirió en su momento Cirilo Leal Mújica, que me dijo, ya que no podíamos sacar el vídeo, que está en los vídeos míos, ¿no? El vídeo aquel que se quedó en las estanterías a falta de sonido porque había habido un cambio de dirección en Televisión Española en Canarias, pues ya no, ese libro no iba a, ese vídeo sobre el perro de presa canario de las Islas Canarias ya no iba a salir. Entonces me dijo un día, dice, pues escribe un libro. Digo, ¿cómo voy a escribir un libro? Dice, sí, hombre, si tienes material de sobras. Y yo dije, bueno, dice, piénsalo. Bueno, pues con el tiempo, no recuerdo cuánto, unos meses, me quedé pensando un invierno frío y tal, y empecé yo a hacer el índice y digo, bueno, pues si tengo el índice hecho, ya tengo el libro hecho. El nombre de Canarias, el perro del mito, el oculto de los ganchos, los perros de los aborígenes, da igual, y bueno, y todos aquellos artículos por fechas de publicación, y salió el libro. Con relatos, con entrevistas y tal, fotografías. Bueno, pues este libro de ahora es mucho más. Y yo se lo recomiendo a las personas que no es porque les quiera vender perros, no. A mí lo que me interesa es que compren el libro para que se documenten. Y lo que me dijo el director del periódico El Día, cuando el día que me admitió como colaborador no remunerado, después de leer dos escritos que yo le presenté, que había escrito yo en Gran Canaria, antes de ir a Venezuela, porque yo estuve en Venezuela, el que siga los vídeos ya lo sabrá, un año, entonces me dijo, oye, escribes muy bien, vamos a ver, como yo le dije el otro día a un amigo, de entonces hasta nuestros días, pues yo he escrito, pero conocedor, porque yo soy muy aficionado a la lectura, a la literatura, a la historia, y he escrito, hombre, yo no soy un escritor que pueda optar al Nobel, pero yo sé escribir, me parece a mí. Sé escribir, y cada persona que escriba, y que yo he escrito muchos artículos y para revistas, y los artículos es un estilo, un género muy difícil. Resumir en un artículo un montón de cuestiones que vienen relacionadas con una raza, con la historia y tal y cual, y bueno, yo todo eso pienso que lo he hecho bastante bien. El libro no he permitido que nadie me tire mano, las correcciones son mías y alguna de mi hijo, antes de las mías, y si hay alguna errata o cualquier cosa, es debida a nosotros, no al corrector de pruebas, y me parece que está bastante bien. Y yo he apreciado en libros que yo he leído, que han pasado por correctores de pruebas, y he visto erratas, y alguna frase que desde mi punto de vista chirría un poco, ¿no? Y en mi libro podrá haber alguna también, no digo que no, pero me parece que está bien escrito, mi modesta opinión, me lo han dicho además, que está muy bien escrito, todo lo que ahí se va relatando, porque no es como una novela que empiezas desde el principio hasta el final, no. Cualquier ciudadano que compre el libro lo puede coger y abrirlo por cualquier punto. Un momentito y les voy a poner un ejemplo. Aquí tengo yo el libro. Este es para Miriam, una joven amiga mía y alumna de equitación, y lleva muchos años aquí. Bueno, pues aquí
el índice, el nombre de Canaria, que es lo que yo les estaba diciendo, el perro en el mito y el culto de los guanches, que me fundamenté, me basé en el libro Los guanches de Luis Diego Cuzcoy, que en aquellas fechas era el director del Museo Arqueológico de Tenerife. De este señor yo había leído toda su obra, todo lo que él había escrito. Era un arqueólogo, no era arqueólogo de profesión, licenciado en arqueología. Él había estudiado magisterio, se dedicaba a la docencia, hablaba muy bien el catalán porque él era hijo de madrileños que se establecieron aquí. Me parece que los padres eran profesores también. Entonces vino muy joven, no sé si con 7 o 11 años o así, y luego estudió aquí magisterio y bueno, era un hombre muy culto. Luego estuvo destinado como maestro nacional, que es como se le llamaba en aquella época, en Tarragona, aprendió el catalán y cuando nos encontrábamos a mí me hacía mucha gracia porque me hablaba en catalán. Un día me dijo, para no olvidarlo. Bueno, pues yo me basé en el libro Los guanches para referirme los restos caninos que había en los vertederos de alimentos, los huesecillos de cabras, de cerdo, de pescados y de perros. Entonces yo me basé en eso y todo lo que escribía Luis Diego Cuzcoy yo lo trasladé aquí con citas exactas. Y luego viene los perros de los aborígenes canarios como eran, está documentado lo que yo planteo y transcrito de los textos en el libro, ¿no? Que ya en el 91 fue lo mismo. Los perros de los conquistadores y colonos de Canarias, ¿cómo eran esos perros? Eso viene aquí muy bien explicado. Los perros en los acuerdos, los cabildos y en las ordenanzas de Tenerife y Betancuria, de Fuerteventura. Entonces, claro, todo esto es historia, que no se había hecho nunca. Entonces es historia, basado en la realidad histórica, basado en los textos de distintos autores, entre ellos Viera y Clavijo. Luego, perros de presa canarios. Aquí, por ejemplo, hay una errata, falta la S. Pues mira, hablando de erratas. Bueno, entonces, comentario a perros de presa canarios, el Club Español del Perro de Presa Canario, un trabajo sobre y algunos recuerdos, y yo escribí, ¿no? Comentario al Club del Perro de Presa Canario y algunos recuerdos sobre la exposición canina, una exposición canina que hubo, una muestra, el prognatismo en el perro de presa canaria, cualidad. O sea, que el lector puede ir a cualquier parte y no tiene por qué, porque en el índice puede ir luego a la página que quiera. No es como una novela o un libro de ensayo que tú, si no vas y no sigues el discurso del principio al final, pues te vas a perder muchas cosas. No, aquí no te pierdes nada. Aquí puedes ir a donde quieras. Y luego las entrevistas a Salvadorito, Panchito Saavedra, Demetrio Trujillo, pues te vas a las entrevistas, a la que quieras, y pues puedes ir para adelante o para atrás, con mucho alarde fotográfico. Pues eso no se ha hecho anteriormente con ninguna raza canina, y mucho menos con el perro de presa canario. Lo que se ha escrito en alguna ocasión, como yo ya he tenido ocasión, valga la redundancia, de comentar el libro de Manuel Martín Bettencourt, eso no tiene ni pies ni cabeza. Y el librito que digo yo, panfleto, que le dediqué un vídeo hace poco, de Miguel Ángel Pichón, Miguel Ángel González y Manuel Martín Bettencourt, eso no tiene ni pies ni cabeza, eso no vale nada, eso no pasa a la historia bajo ningún concepto, es que no tiene por dónde, no hay por dónde cogerlo, ¿no? Y luego un libro que se publicó en Levante Español, hecho por Pascual Asensio, Asensi, un señor valenciano, aquello no vale nada. Se habla del Cadebou, el perro de presa canario, que no sé si lo escribió Agustín López Melo o las fotografías, tendría que mirarlo. Habla también de otras razas. Bueno, eso no aporta nada, más bien induce a las personas a formarse una idea de aquello que no se corresponde con la realidad. El que lea aquello y luego lea mi libro se dará cuenta de que aquello no es que carezca de valor, es que miente a la gente. Si se quedan con aquello, pues están perdidos. Es como el que lee un libro sobre el pastor alemán, y yo he leído algunos libros que digo, ¿y esto? ¿De dónde ha salido? Bueno, pues lo han publicado, e incluso editoriales, ¿no?
cierta importancia. Pero esos libros no valen nada. Ahora te vas a Todo sobre el pastor alemán de Goldbecker y Hart, dos autores norteamericanos, pues muy preparados, pues con ese libro aprenderán cosas. Yo lo he citado ya varias veces en mis vídeos, ¿no? Pues es un libro sobre el pastor alemán. Pero de resto, los libros que ustedes cojan de perros, ni siquiera el de dogo argentino, eso tiene lagunas y tiene falsedades y otras cosas serán, pero realmente no se ajusta en todos los aspectos a la realidad, ni muchísimo menos. Pero bueno, yo no le puedo poner remedio. Yo se lo diría al autor si estuviera delante de mí de forma muy cordial: mira, esto no tiene sentido. Este perro era un alano español que estaba... La fotografía la sacaron del archivo de la Sociedad Canina Española. Eso no tiene nada que ver con el perro, con el dogo argentino. Y luego el mastín español, dicen que se cruzó el perro de pelea cordobés, era un cruce de mastín español lobero, el mastín español, con bull terrier y también con bulldog inglés. Y en cambio allí no, en las fotografías que pone al final del libro, allí lo que aparece no es un mastín español, aparece un mastín inglés, cuando allí no se menciona el mastín inglés. Se menciona el bull terrier y se menciona el bulldog inglés, pero allí pusieron una fotografía, o sea que iba perdido incluso el autor del libro. Luego un mastín del Pirineo, bueno, ¿de qué Pirineo? Si era el mucuchí, como he dicho yo en un vídeo, ese que yo vi en Venezuela, que tenían en los Andes, un señor gallego que tenía allí unas propiedades en el campo, que yo no llegué a estar nunca, y que le regaló unos cachorros de una camada al presidente a la sazón, en aquellas fechas, Carlos Andrés Pérez, de los ADECOS, el partido que él presidía y con el que fue presidente durante unos años en Venezuela. Pues fue con un avión a recoger él personalmente, con su piloto y su personal, los mucuchís, y se los llevó para allá como cosa importante, exótica, ¿no? Y esos perros los tenía un gallego, y eran mucuchíes. Y yo los vi en las instalaciones, en Los Teques, en unas instalaciones de un señor alemán que se dedicaba al negocio del perro, y allí vi los mucuchíes que me atendió el alemán. Pues en el libro de Martínez Nores, pues aparece un perro que a mí me recuerda al mucuchí. Que ese perro que a mí me recuerda al mucuchí era del Pirineo francés, no el del mastín español. Pues a lo mejor, pero sería el francés, no el mastín español. Pero allí no hay ninguna fotografía del mastín español. Ahora, si era el mastín español del Pirineo, como yo he dicho, que el de la vertiente francesa y de la española era el mismo perro, en su tiempo ya no, porque ya se sacó con San Bernardo el modelo español, que se considera raza autóctona del Pirineo español, y tiene su club de raza. Pero claro, aquellos no eran eso, esos cruces de San Bernardo. Aquel perro blanco que se ve en una de las fotografías del libro de Martínez Nores, pues es uno, o el mucuchí, que seguramente que fue llevado de España en otro tiempo. El genuino del Pirineo español y francés. Esa es mi opinión. Y me parece que el argumento es válido. Y todo lo que se diga es, pues nada, marear a la perdiz e intentar justificar el mastín del Pirineo español moderno, que yo ya lo escribí hace muchos años, y Rafael Malo al Crudo, como hice constar en un vídeo anteriormente, pues yo no lo denuncié. Yo hice ese comentario de que ese mastín, con arreglo a lo que yo había investigado, con Perefón y otras personas, más las fotografías que cantaban, que aparecían en las revistas caninas como El Mundo del Perro, pero si esto es, para quien sepa algo de perros, pues se daba cuenta que aquello eran unos mestizos de mastín, digo, de San Bernardo. Bien. Otra cosa, como el garafiano, aquí en Canarias, el perro de Garafía de la isla de La Palma. Aquello era, ya lo he dicho, y con base suficiente, de que era un coli que se llamaba cubano, que tenía el médico de Garafía, que se cubrió una perrita de no sé quién, y luego de eso así se fue extendiendo, ya enseguida crearon una raza autóctona auténtica.
con ciertas herencias aborígenes y no sé cuántos. Bueno, pues las cosas se mienten, pero en cambio en este libro, no es así. En este libro yo procuro, en la medida de mis posibilidades y mis conocimientos, sin dejar nada en el tintero, la realidad de cómo se ha ido haciendo el perro de presa canario, que es de mediados de los 70 para acá. Y no hay más que hablar. Un cordial saludo, pongan un perro de presa canario en sus vidas, de calidad, de selección, y les hará felices a ustedes y a sus hijos. Y no les pesará.